Óscar, bueno, agradecerte, bueno, que tengas este ratito para hacer la entrevista dentro del proyecto del Mixto Abelean. Y bueno, lo realizamos a Óscar López, como esto nos va a ser útil como herramienta de difusión dentro del proyecto Mixto Abelean en el marco de la Fundación Secretariado Gitano, haciendo, bueno, pues bajo la línea de trabajo referido a la actividad de difusión. A nosotros, como técnicos del proyecto de Mixto Abelean, nos sirve, nos es útil esta entrevista a Óscar, bueno, pues para que las personas que vayan a ver este vídeo y vayan también a hacer la lectura de la transcripción de la entrevista, pues tengan, bueno, como material pues y herramientas informativas para, bueno, pues dentro de las cuestiones que vamos a trabajar, pues les sirva de amplitud de conocimiento y le pueda servir también, pues eso mismo, de instrumento para poder trabajar y tener más información, ¿no? El proyecto de Mixto Abelean, para ubicarlo en esta entrevista, tiene como objetivo el promover la incorporación continuada y no discriminatoria de los niños y las niñas romaníes provenientes del este de Europa, y principalmente nosotros trabajamos con niños que proceden de Rumanía, familias en general, que proceden de Rumanía dentro de lo que es el sistema educativo de los países a los que emigran, ¿no? Y bueno, como referencia, pues os damos aquí en esta entrevista lo que es la dirección del Mixto Abelean, del proyecto, que es www.mixto-medioabelean.com. Y bueno, esto nos va a servir como, bueno, como ya os digo, como herramienta informativa y de material, ¿no? Y bueno, agradecerte, Óscar, la participación, tu tiempo. Y bueno, yo me presento, soy técnico del Mixto Abelean, Paz Peña, y te voy a hacer un poco de guía un poco para la entrevista, ¿vale? Bueno, primero, para que nos ubiquemos, ¿cuál es tu puesto y cuáles son tus funciones dentro de la Fundación Secretariado Gitano? Aunque es cierto que puedes ampliar más, porque es cierto también que te seleccionamos para esta entrevista porque unes como profesional tu parte técnica dentro del Secretariado Gitano, pero tu parte académica a nosotros nos interesa también muchísimo. Bueno, yo soy técnico de intervención en este momento en el proyecto de Roma Gitanos del Este en Asturias, en Oviedo y en Avilés. También lo he sido durante algunos años en el mismo proyecto, pero en este caso en Cataluña, en el área metropolitana de Barcelona. Y bueno, un poquito las funciones dentro de ese proyecto. A ver, se trata de un programa de intervención integral, ¿no? Donde tocamos un poco todo. Intentamos intervenir de manera integral con las familias, con la población, claro, que incluye diversos ámbitos, ¿no? Desde documentales hasta atención básica, trámites básicos, etcétera, todo tipo de soporte, de mediación, de acompañamiento. Y claro, ahí dentro de los ámbitos, digamos, fundamentales, pues la educación siempre ha sido uno de ellos, ¿no? El de la incorporación al sistema educativo y el de un poco la relación con los centros educativos, etcétera. Dentro de otros, ¿no? También salud y muchos otros. Y aparte de eso, bueno, sí, como comentabas, yo también, bueno, desde hace 15 años creo ya, pues he estado también haciendo investigación, digamos, a nivel académico con población gitana, fundamentalmente de origen rumano y sobre todo en Cataluña. También un poco tratando una diversidad de temas, muy centrado quizás más en la situación socioeconómica, en la vivienda, en la movilidad, en la migración en sí, pero bueno, también abordando temas que tienen que ver con escolarización o con salud o con otras cuestiones. Como resumen sería un poco esa. Muy bien, genial. Bueno, y desde tu experiencia, bueno, es una pregunta que nosotros nos hacemos porque pensamos que puede ser interesante, ¿no? No tanto lo que se conoce como lo que no se conoce de los gitanos de Rumanía, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué es lo que ves ahí? Es un tema un poco paradójico, no sabría cómo decir, en el sentido de que, a ver, se habla mucho de ellos, quiero decir, yo creo que todo el mundo tiene una imagen, ¿no? Cierta imagen estereotípica, muchas veces negativa, de la población gitana del este de Europa, en concreto de Rumanía, pero al mismo tiempo es una población muy invisibilizada, porque se sabe muy poco, ¿no?, en la realidad de ellos, ¿no? O sea, es una visibilidad muy intensa por un lado, ¿no?, a nivel
pues, de medios de comunicación, de estereotipos, de discursos, etcétera, y confusiones de todo tipo, pensar que, bueno, pues que toda la población rumana que vive en España es gitana, trasladar un montón de estereotipos y juntar además los estereotipos que hay sobre la inmigración con los de los países del este, con los de la población gitana en concreto, que también siguen siendo intensos en España, pero al mismo tiempo el desconocimiento es total. Es decir, que se sabe poquísimo, es una población pues, a la que no ha habido prácticamente aproximación y que bueno, la mayor parte de la gente pues, tiene esa idea sin conocer en absoluto digamos, la realidad de la población y la diversidad y la heterogeneidad interna que es enorme, ¿no? de esta población. Entonces, ¿quién no se conoce de los gitanos de Rumanía? Pues casi todo. Quiero decir, incluso, bueno, no sé, incluso la gente que llevamos años trabajando, etcétera, pues también hay veces bueno, que hay cuestiones que no las tienes tampoco, que no las conoces en profundidad, ¿no? Porque, bueno, como cualquier población, pues es compleja, es diversa y tiene una situación también muy heterogénea. Entonces, bueno, pretender que se pueda conocer, digamos, a nivel social, decir que ya se sabe todo de ellos y que son de determinada manera, pues obviamente no es más que un estereotipo, ¿no? Sí, sí, además que seguramente, bueno, lo que no se conoce, pues, y lo que se conoce está fundamentado en ese estereotipo realmente, ¿no? Porque se mete como todo en el mismo saco, como pasa también con los gitanos aquí a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, tiene una visibilidad mediática muy intensa. Quiero decir, pues aparecen noticias de prensa donde se señala comentarios, etcétera. O sea, hablamos, por ejemplo, de medios de comunicación o online, ¿no? Y en las conversaciones cotidianas también, ¿no? Y sin embargo, pues el conocimiento directo, digamos, el contacto de la población, las experiencias de otro tipo con ella, pues son nulas, ¿no? Y a esto contribuyen muchísimo los medios de comunicación, ¿no? Yo en mi investigación hice un análisis de todas las noticias que encontré de 5 medios generalistas en España, de 5 diarios. Me parece que eran, no recuerdo, pero bueno, eran miles de noticias, ¿no? Y hice un poco un análisis cualitativo y cuantitativo de cómo se representaba. Ya no es solo decir que existe una imagen negativa, que ya lo sabemos, sino también el tipo de discursos que se utilizaban, qué temas aparecían y qué temas no. Que era una imagen negativa era evidente, ¿no? Solo el 10% de las noticias aproximadamente tenían algún tipo de contenido positivo, el resto eran todas noticias bueno, pues de carácter negativo, ¿no? Donde no aparecían las voces tampoco de la propia población, no había una preocupación, digamos, por ponerse en contacto con ella o por tener, digamos, su versión sobre las cuestiones que se trataban ahí. Pero es que encima, digamos, todas las estrategias discursivas que se utilizaban iban un poco orientadas a eso, ¿no? A crear digamos, adaptarse o a conformarse con esa imagen estereotípica y reforzar más aún esa imagen, ¿no? O sea, realmente sabiendo que era así ya, intuitivamente, a mí me sorprendió todavía más cuando me puse a contabilizar, digamos, de qué cosas se hablaba, qué tipos de argumentos se utilizaban, ¿no? Pues el típico argumento de la no integración, ¿no? Porque no se quiere, cualquier tipo de problema o de conflicto, de cuestión, siempre recaía en ellos, ¿no? No había ningún tipo de explicación, digamos, estructural o social pues, a ciertas problemáticas, pues, a cuestiones de vivienda, ¿no? O sea, todo se individualizaba como si fuera una cuestión de voluntad de ellos, ¿no? Y luego, junto con esta parte, también es verdad que existe esta otra parte, digamos, romántica, pero no inocente, digamos, que habla del nomadismo, ¿no? Y digo que no es inocente porque también tiene efectos muy, muy visibles, digamos, a un nivel de práctica profesional o local, ¿no? Cuando a veces se dice, no, con estas familias pues no vamos a hacer nada porque son familias que un día están aquí, otro día están allá, que no se arraigan, que no se quieren integrar, ese mismo discurso de antes, ¿no? Que no quieren hacer itinerarios de inclusión, llámese como quiera, claro, eso ya genera una predisposición, ¿no? Por parte de los profesionales, por parte de de la propia, digamos, construcción de políticas sobre esta población, que hace que se renuncie absolutamente a intervenir digamos, a dar soporte de cierto tipo, ¿no? Cuando luego, bueno, en realidad, luego quizás hablaremos un poquito más, pero está clarísimo que cuando hay, digamos, cierta facilitación de los trámites, cierta facilidad para tener simplemente medios de vida, ¿no? Y una calidad de vida
que no olvidemos que la razón de la migración es precisamente la calidad de vida en Rumanía, ¿no? Que también es un tema del que podríamos hablar, de la migración. Claro, uno se da cuenta de que realmente existe un arraigo, existen procesos de inclusión, pues, bueno, como con cualquier población, es verdad que con el peso, con la carga histórica de todo, digamos, de toda la vulneración de derechos que ha sufrido la población gitana en Rumanía, y en otros países, ¿no? Bueno, en Rumanía muy particularmente, o en el este de Europa muy particularmente, pues por la esclavitud y por otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa imagen preconcebida, pues eso, básicamente se nutre de estereotipos negativos, criminalización, culpa, etcétera, y por el otro lado sí que es verdad que las pocas noticias positivas casi todas eran de tipo romántico o cultural, pues en el sentido de la música, ¿no? de ese espíritu, digamos, nómada, de tal. Las poquitas que había positivas eran de este tipo, muy pocas hablando, digamos, de personas en concreto, o positivas cuando se hablaba de ellos, digamos, cuando estaban en Rumanía, pero no de los que estaban aquí asentados en España, ¿no? Eso es bastante característico. Ajá. Y yendo en esa línea del tema de la imagen y demás, ¿qué imagen preconcebida piensas, ¿no?, que se tiene de la familia gitana de Rumanía en España? O al menos, bueno, en lo que tú has trabajado tanto en el ámbito académico como de lo profesional en la práctica, ¿no?, como técnico del secretario gitano. Bueno, va un poco en la línea de lo que te estaba diciendo, ¿no? Algunos son estereotipos que son viejos conocidos, ¿no? Ya los conocemos, son pues, muy parecidos a los que sufre la población gitana en España, también la población gitana autóctona, ¿no? Pues todas las cuestiones que tienen que ver por ejemplo, con la cuestión del trabajo, ¿no? Son familias, por ejemplo, muchas de las que yo he trabajado durante años en Barcelona, son familias que tienen jornadas laborales, aunque sean con trabajos informales o trabajos marginales como recogida de chatarra o de papel, etcétera, jornadas laborales de muchísimas horas, ¿no? O sea que contra ese estereotipo, ¿no?, de que la población gitana no trabaja, y como ellos, muchos también trabajando en trabajos integrados, en trabajos, digamos, por contrato, por cuenta ajena, etcétera. Pero contra ese estereotipo, por ejemplo, que aparece y es una imagen preconcebida totalmente, pues claro, se puede contraponer esa realidad que se desconoce, ¿no? De que, bueno, son familias que están buscando la vida, trabajan un montón de horas, a veces al límite de la subsistencia, ¿no? Simplemente obteniendo ingresos para ese mismo día. Por eso hay muchos estereotipos que nos suenan conocidos, digamos, de la población gitana aquí. Y luego está la otra parte, porque aquí, digamos que se entrecruzan esas dos categorías, ¿no? La de población gitana y la de población inmigrada también, ¿no? Tenemos muchos de los estereotipos ahí de la población inmigrada. Por ejemplo, que se vive de ayudas, que se accede por delante de personas que igual necesitarán más de aquí, cuando en realidad en la práctica, por ejemplo, de nuevo en Barcelona, es ínfimo el número de familias, por ejemplo, que están recibiendo algún tipo de prestación estable. O sea, la gran mayoría está un poco sobreviviendo con actividades informales, etcétera, pero no tienen un apoyo, digamos, en prestación. Entonces, claro, plantear un discurso en el cual estas familias simplemente vienen aquí porque se les pone todo muy fácil, viven de ayudas, etcétera, pues claro, no se corresponde en absoluto con la realidad, ¿no? Claro, como estos, pues habría muchísimos más, ¿no? De estereotipos también de género, estereotipos sobre pautas propias, pues de higiene, de alimentación, bueno, toda esta idea, digamos, de los clanes, patriarcas, etcétera, también, de alguna manera, ¿no? Siempre se lleva un poco por ahí el de la delincuencia o la criminalización, ¿no? Que parece que digamos, se presupone que la totalidad de esta población se dedica exclusivamente a actividades ilegales y tal, cuando en realidad es una misma vida. Habría muchísimo imaginario, ¿no?, que analizar y que criticar, ¿no?, en ese sentido, porque desde luego no se sostiene cuando uno analiza la realidad. Y claro, el problema es que muchas veces, como decía antes, eso acaba permeando, acaba llegando a discursos políticos en algunos casos, ¿no?, como ha habido varios ejemplos en los últimos años, pero también son discursos que a veces los propios profesionales de la intervención social interiorizamos, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a una familia gitana rumana ya partimos de toda esa carga, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que
intentar, como mínimo, cuestionar, ¿no? O analizar críticamente e intentar, bueno, pues partir de la situación concreta de esa familia y ser consciente también de toda esta carga que esta familia lleva, ¿no? Porque viene probablemente de encontrarse ese rechazo o ese tipo de actitud en muchos lugares, ¿no? Y eso es importante. Claro, aparte de lo que tú dices, la carga también del proceso migratorio, ¿no? Que bueno, que eso ya tiene ya unos matices también estereotipados, sobre todo cuando la familia o una cierta población viene de Rumanía, ¿no? Que ya eso ya también es otro prejuicio que tenemos, ¿no? Preconcebido en nuestra mente, ¿no? De la gente de Rumanía, ¿no? Las personas, los ciudadanos de Rumanía, ¿no? Y lo que es el contexto, ¿no? Que también se tiene una idea preconcebida, ¿no? de esa situación, ¿no? Pues incrementado el tema del proceso migratorio al que pertenece a una minoría étnica, ¿no? Que se va ahí una intersección de muchas cosas, ¿no? Sí. Vale. Y dentro de lo que es en el ámbito, bueno, centrándonos ahora un poquito más en el tema de los menores, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? Desde tu experiencia, ahora que ya hemos visto como una contextualización de una imágenes preconcebidas, que también la línea de la formación del profesorado y demás nos interesa, pues ver qué es lo que está pasando para, bueno, ver si como es una demanda también que hace el profesorado, ¿no? Que un desconocimiento hacia la población con la que trabajan, ¿no? Tanto con las familias como con los menores, ¿no? Gitanos de Rumanía. Es verdad que, bueno, desde una parte también de tu experiencia en el secretario gitano, ¿no? ¿Qué obstáculos consideras que se enfrentan esos menores, ¿no? romaníes en la reincorporación escolar en España dentro de ese proceso migratorio, de esos estereotipos y prejuicios que tienen en la sociedad de acogida, ¿no? A dónde van, ¿no? Más o menos, bueno, ver un poco también qué obstáculos piensas tú, ¿no? Porque todo influye, ¿no? Sí, si me voy a enlazar con lo anterior, si me permites vuelvo un poquito más atrás. Sí, perfecto. Yo creo que es muy importante una cosa que has dicho, ¿no? Esa demanda que tienen los profesionales, bueno, la mayoría de los profesionales quieren saber para poder, digamos, trabajar, para poder atender bien a las familias. Y yo he participado, sobre todo en salud, en temas de salud, en centros de salud con profesionales sanitarios, y realmente es una experiencia muy enriquecedora, porque tú, más que ir a digamos, a enseñar, a contar, digamos, bueno, pues son de esta manera, ¿no? Que es algo que a veces se hace y yo creo que se debe evitar bastante, esta especie de perfil cultural, ¿no? Pues los gitanos rumanos son de esta manera, ¿no? Pum, 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 como una serie de rasgos culturales de esa... Y eso ya implica conocer cómo son. Más que eso, yo creo que es interesante poner sobre la mesa en ese contexto concreto, ¿no? Pues, oye, qué dificultades se encuentran, qué problemas de comprensión, pues a veces qué barreras perciben también los profesionales para hacer su trabajo, ¿no? Para comunicarse con esas familias, para tal. Y ahí, claro, hay cuestiones que son importantes. Una sería, y esto sí que puede aplicar bastante a la cuestión escolar, pues esta idea de la escuela como un actor comunitario fundamental dentro de un determinado territorio, ¿no? Que está en contacto con su realidad alrededor y que entonces conoce bien, digamos, la situación, pues, por ejemplo, socioeconómica, de vivienda o de otro tipo, pues de las familias a las que atiende. Yo creo que sí que es verdad que hay profesionales de centros que se han tomado esto, digamos, de una manera... han encarado esto de una manera clara y eso es fundamental, porque así entiendes, digamos, muchas de las razones que no están en lo cultural, muchas veces están igual en una situación particular que esas familias tienen, ¿no? Por una determinada razón, ¿no? Pues eso, que no venga una familia a una tutoría con los padres, pues puede tener que ver con esas condiciones de trabajo de las que hablaba antes, ¿no? De recogida de chatarra, etcétera, ¿no? O que tienen un problema de vivienda, van a tener un desahucio, tienen cualquier tipo de cuestiones de tipo. Entonces es importante conocer esa realidad y a veces eso también es conocer al colectivo, digamos. Y luego sí que es verdad que también hay pautas culturales y de otro tipo que es importante conocer, porque es verdad que las hay, ¿no? Pues de cómo funciona la organización, digamos, de la familia, qué tipo de relaciones se dan ahí, las relaciones de género, pues cuestiones, digamos, básicas a nivel, pues, de creencia o de práctica religiosa o de otro tipo, ¿no? Incluso pues, conocer un poco cuestiones que tienen que ver con el idioma, un poco con la historia de la población, porque ayudan a entender, digamos, de qué manera se puede uno relacionar mejor con ellos. Lo que pasa es que yo, como decía antes, lo cultural normalmente es mejor no reificarlo, no ponerlo, digamos, en un cuadrito y decir
esto es así, ¿no? Lo cultural también es un proceso, son cosas que van cambiando y tampoco las generaciones, ¿no?, que están ahora bueno, pues han tenido el mismo tipo de vivencias que han tenido sus padres o sus abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto por enlazar un poco con lo de antes, porque me lo sugirió lo que decías, obstáculos con los que se enfrentan niños y niñas en la reincorporación escolar. Claro, bueno, partimos ya de que en Rumanía también hay ciertos retos, por decirlo de alguna manera, con el sistema educativo. Tampoco allí la incorporación escolar siempre es óptima, pero es verdad que con la migración pues eso también se desdibuja más y pueden existir otros problemas. Me dejaré seguramente cosas porque es que es amplísimo. Claro, los obstáculos hay muchísimos, pero bueno, intentaré ir desgranando un poco. Que yo haya experimentado, que haya vivido de primera mano acompañado a las familias, etcétera, por ejemplo, hay una barrera documental en ciertos casos, no pasa en todos los territorios, no pasa en todo el Estado tampoco, pero sí que es verdad que en ciertos territorios donde, por ejemplo, había problemas para el empadronamiento o donde puede haber problemas, por ejemplo, para el acceso a la tarjeta sanitaria, porque los centros pues, demandan que haya una tarjeta sanitaria muchas veces para hacer la matrícula, ahí podía haber una primera barrera, ¿no? O que faltara documentación de los padres o del menor. Esto puede ocurrir hasta cierto punto, aunque no demasiado en las edades obligatorias, ¿no? Entre 6 y 16, porque claro, ahí digamos que se enfrenta, hay una contradicción entre la obligatoriedad, digamos, de la escolarización y el derecho que tiene el menor también a hacerlo. Entonces, claro, una traba burocrática que impide, digamos, que se ejerza un derecho fundamental como ese, que además es obligatorio, ¿no? Pues claro, sí, digamos que ahí ha habido canales normalmente para que las familias consigan matricular a los menores en el centro. Es diferente en los mayores de 16. Ahí ya tenemos otra situación, ¿no? Porque, claro, cuando no hay NIE, por ejemplo, cuando no hay certificado de residente comunitario, a veces sí que se trunca el proceso escolar después, o sea, el proceso educativo, porque no tienen otras opciones, ¿no? Es difícil entrar a otro tipo de formaciones sin tener un certificado de residente comunitario que en muchos casos no pueden obtener, ¿no? Porque sus padres no cumplen las condiciones, bueno, por diversas razones en las que ahora tampoco nos vamos a meter. Entonces, bueno, esa sería una primera barrera, yo diría. Una segunda barrera, yo creo que es fundamental la situación socioeconómica, como explicaba antes, ¿no? O sea, ya no tanto a un nivel de que los niños y niñas pueden acceder inicialmente, sino de la calidad de su escolarización, de las posibilidades que tienen de recibir apoyo también fuera del centro, de la capacidad de implicación de los padres dentro del centro, etcétera, ¿no? Para una familia que vive en una situación muy precaria económicamente, también es verdad que a veces pues por gastos derivados de la escolarización, aunque sea gratuita en principio, pues los tiene, como todos sabemos, o por situación documental no se puede acceder a las becas, por ejemplo, becas de comedor o becas de material escolar, libros, etcétera. Claro, puede que no ponga en cuestión la escolarización en sí, pero sí que afecta muchísimo a esa experiencia y a la posibilidad de disfrutar de una educación en igualdad de condiciones, ¿no? Con el resto de compañeros de clase. Y tiene que ver la situación socioeconómica, yo creo, de la familia, pero también la situación socioeconómica del barrio en general. Pues sabemos que hay centros que están en una situación, centros que están en otra, centros que tienen más recursos para, digamos, la complejidad de la situación que tienen y otros que no. Y claro, no es casual, digamos, que las familias gitanas rumanas muchas veces encuentren domicilio, puedan matricular a sus hijos precisamente en los centros, digamos, en barrios que a veces hacen un trabajo excelente, muchísimo mejor que quizás en comparación que centros que se encuentran en otros contextos, pero que claro que sí que es verdad que tienen una necesidad de que se apueste más por ellos y de que haya más recursos enormes, ¿no? Otro tema, también voy muy rápido con cada uno. Yo, cuando quieras me paras y hablamos de otra cosa. Pero, otro tema que yo creo también es importante señalar, aunque no siempre es tan visible en el contexto escolar, es directamente el de la discriminación o el antigitanismo, ¿no? Es verdad que a veces esos estereotipos operan y hay veces con los que existen dinámicas de rechazo, etcétera. Yo creo que los centros sí que hacen un esfuerzo y un trabajo importante para intentar evitar ese tipo de situaciones, pero es verdad que también conocemos ejemplos donde eso no ha sido siempre así, ¿no? Por parte de compañeros, por parte
incluso por parte del propio centro, ¿no? Y luego es verdad que yo dejo para el final siempre, como decía antes, la parte cultural, histórica, etcétera, porque me parece que todas estas cuestiones previas son mucho más importantes para explicar, digamos, las dinámicas de relación con los centros educativos que la cultura a la que siempre se apela a veces, ¿no? Cuando toca explicar esto, porque bueno, es algo mucho más de ellos y no implica tampoco reflexionar sobre cómo estamos haciendo nosotros las cosas, ¿no? A veces esa sería un poco una de las razones, ¿no? Pero sí que es verdad que también existen pues pautas socioculturales y toda esa carga histórica que tienen las familias que pesan, ¿no? Pesan en la relación con el centro educativo y pesan en la propia concepción del proceso educativo, ¿no? Pesan por un lado porque si no ha existido la experiencia a veces de que la integración en el sistema educativo, el progreso en esa escala, digamos, educativa tiene un impacto después en una mejora de las condiciones de vida, etcétera, y eso es verdad que buena parte de la población gitana no lo ha tenido porque no ha tenido esas oportunidades, pues eso pesa también a la hora de visibilizar eso como un futuro. Las familias en general no ponen en cuestión para nada la educación básica, quiero decir, ellos son los primeros que desean que sus hijos pues, sepan leer y escribir, sepan hacer operaciones básicas, pero esa concepción de que lo educativo después va a llevar a una mejora de la calidad de vida también es difícil de observar en algunos casos cuando ellos mismos pues han vivido un cierto fracaso, ¿no? en ese sentido. Yo, por ejemplo, críos que hemos conocido desde muy pequeños, ¿no? Los que hemos apoyado, etcétera, pues ahora con 16, 17, 18 años, algunos sí que es verdad que han hecho otro tipo de procesos, pero algunos han acabado reproduciendo la misma situación que la de sus padres, que se está buscando chatarra, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso dice bastante también después de haber estado escolarizados durante mucho tiempo, de qué impactos puede tener eso en su situación si no hay cambios también más estructurales en la situación económica de la familia y en las posibilidades de esa misma familia, ¿no? Y yo me parece que es importante remarcar eso, esa concepción que nosotros damos como por supuesta, ¿no? de que la educación, todo el mundo comparte que la educación es algo que va a traer unos réditos, ¿no? Inmediatos, que te va a llevar a algún sitio. Nosotros mismos, yo creo que internamente, en el contexto actual, ya lo ponemos un poco en cuestión, ¿no? Sabemos que no siempre haber estudiado más implica que obviamente es positivo, pero no va a implicar automáticamente que tengas unas posibilidades excelentes, ¿no? y tal. Pero yo creo que las familias, claro, lo ven muy, muy evidente y con la experiencia histórica que han tenido, pues pesa todavía más a veces, ¿no? Esa diferencia, ¿no? En la concepción de lo que es el sistema educativo. No sé si me dejo algo más. Puede ser que me deje algo, no lo sé. Seguramente se me ocurrirá algo más. Yo, por ejemplo, lo que has dicho ahora, ¿no? Del tema de, bueno, sí que no tienen por qué, tener unos factores de éxito, ¿no? Porque va en relación a la siguiente pregunta, ¿no? El acceso exitoso y de permanencia en el sistema educativo español, ¿no? Y cómo, qué barreras, ¿no? Que has comentado ahí algún aspecto, ¿no? Que es importante una formación académica, pero que no lo es todo, porque todo va en un proceso también sociocomunitario, ¿no? Y que nos influye en el tema de la intervención, es clarísimo, ¿no? Pero bueno, en relación a esas barreras, por ejemplo, en comparativa con el caso español, ¿no? Que, por ejemplo, desde el Secretario Gitano de unos años hacia acá se ha estado trabajando en el tema de los referentes, ¿no? Positivos, ¿no? Gitanos y gitanas que promocionan, como por ejemplo en el marco del proyecto Promociona, ¿no? Dentro del ámbito también del Departamento de Educación, que bueno, que ha sido como una estrategia también y una herramienta que ha facilitado, pues, de cara a la sociedad en general, que conozca, bueno, pues una perspectiva diferente, ¿no? Y un acercamiento también a un grupo, ¿no? minoritario nacional que, bueno, que sí promociona, ¿no? No es solamente relacionado con asentismo o el tema de escuelas guetos y demás, ¿no? Y en esos contextos también de barrios con unas características socioeconómicas pues más deprimidas, ¿no? Y bueno, en relación, por ejemplo, a los menores gitanos rumanos,
bueno, se podría trabajar en esa línea o, bueno, en relación también a esas barreras que has estado diciendo, ¿no? Sobre todo para ese éxito académico, para esa permanencia, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo, bueno, ya se está trabajando, porque en el Promociona ya hay Sí. chicos y chicas gitanos rumanos. No hay tantos como chicos y chicas gitanos españoles, digamos, pero sí que hay. No, hay procesos, digamos, de éxito, digamos, hay procesos de mejora, de cambios increíbles, ¿no? Yo lo que sí veo con mucha claridad es que son muchos menos de los que podrían ser y que normalmente no se truncan por el propio sistema educativo. O sea, el problema en ese sentido yo no diría que está tanto dentro de los centros educativos. También hay dificultades allí, también habría cosas quizás que habría que repensar o que abordar de otra manera. Yo creo que es un poco toda la realidad que rodea la que empuja un poco a que eso no prospere más, ¿no? Porque el esfuerzo existe, ¿no? Y es verdad, hay muchísimas familias que vamos, esta idea de que son las propias familias las que a veces no lo ven. No, hay muchas familias que sí que lo verían. Lo que pasa es que hay otras cuestiones mucho más inmediatas pues que hacen que quizás esa perspectiva me refiero sobre todo a después de, por ejemplo, después de los 16, ¿eh? O sea, Sí. esa idea de que eso va a conducir a algún sitio en una situación muy perentoria, ¿no? De necesitar pues que el chaval la ayude o que la chica tal. Luego hay otras cuestiones también como los, bueno, también serían muy específicas, pero también habría que hablar de ellas, ¿no? Pues la edad de matrimonio, etcétera, todas estas pautas que para una parte de esta población también sigue siendo pues temprana. Hay muchas cuestiones ahí, es un tema complejo, pero bueno, incluso esa cuestión de los matrimonios tempranos también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque si existe, digamos, una cierta estabilidad, ¿no? Y existe una posibilidad de que esas crías, por ejemplo, porque normalmente son chicas las que se casan, digamos, a más temprana edad, también, digamos, continúen en el sistema educativo, eso también ejerce como, ¿no? De alguna manera como sujeción ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un poco de esa idea, ¿no? De que primero se sientan las bases, digamos, en una situación amplia y a veces cuestiones que nosotros señalamos automáticamente como pautas culturales, que en realidad están cambiando constantemente, vienen un poco después, cuando se dan las condiciones para que se den, ¿no? O sea, es un poco eso, no es tanto porque formen parte de una supuesta identidad, ¿no? Porque la identidad es cambiante y elige a veces unos elementos culturales y a veces otros, ¿no? Y todo eso se va modificando un poco en función de la situación, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la barrera fundamental, pero en realidad no es una cuestión que afecte solo a los gitanos humanos. O sea, es que estamos en un sistema, digamos, en un contexto socioeconómico que es bastante disfuncional en ese sentido, que no está dando tampoco oportunidades a todo el mundo. Lo que pasa es que la situación, digamos, de partida de ellos es muchísimo peor, ¿no? Y entonces, claro, los impactos también, ¿no? Yo creo que es un poco la razón. Bien. Y en relación, por ejemplo, a la participación de las familias en el tema de la escolarización, de la continuidad, ¿no? ¿Qué disponibilidad, qué accesibilidad encontráis, bueno, dentro de lo que es la intervención y también lo que tú has investigado, ¿no? Dentro de las familias gitanas, que para poder trabajar con ellas, como es cierto que no es pedir un recetario ni mucho menos, sino ver en general, bueno, con qué abanico te has encontrado, ¿no? O cómo lo ves tú también, para ver si, bueno, pues de tu experiencia puede salir también, bueno, pues estrategia o chicas así un poco para, para los profesionales que nos estén así luego viendo. A ver, yo primero, porque igual a veces digo cosas y son un poquito duras y también es verdad que ha habido muchas experiencias positivas. Yo también, o sea, querría romper una lanza también por los profesionales educativos, porque es verdad que si me pongo a pensar hay muchísimos ejemplos de familias que tienen una relación excelente con los centros, que participan, digamos, por no centrarnos únicamente en las barreras, ¿no? O sea, claro, aquí yo ahora trabajando en Asturias llevo menos tiempo, por tanto no he vivido tanto esa relación o la evolución de esa situación, ¿no? Pero en Barcelona sí que recuerdo que al principio la relación con los centros a veces era más distante, ¿no? Porque había ese desconocimiento y porque todavía no había habido tanto ese
ese contacto, pero luego hay centros que conocen perfectamente a las familias porque varios hermanos y hermanas han estado allí matriculados, que están al tanto, que se preocupan muchísimo y las familias tienen como referencia al centro también, conocen perfectamente a los profesores y profesoras, al resto de profesionales que hay allí y saben que pueden ir para cualquier cuestión. Es decir, que a veces también es verdad que nos centramos porque queremos mejorar en cuestiones que pueden, ¿no?, ser más barreras o cuestiones de este tipo, pero es verdad que hay muchas experiencias de una relación excelente con los centros y una participación, etcétera. En cuanto a la participación, digamos, en el propio programa o cuando acompañamos también a este tipo de intervención, yo la verdad es que no he tenido demasiadas dificultades. O sea, sí que es verdad que he pasado, digamos, el inicio en el cual te tienes que acomodar. Ahora mismo, a ver, mi sensación es que tiene que ver más con situaciones complejas que con personas complejas, ¿no? O sea, hay muchísimos retos que tienen que ver con, pues eso, con la propia situación y con cómo resolver cuestiones a veces burocráticas, documentales o económicas bastante duras, ¿no? De situación, sobre todo, bueno, también lo hemos vivido ahora en los últimos meses, ¿no? Con la pandemia, etcétera, que con la relación con las propias familias. Sí que creo que un elemento importante, por decir uno, y seguro que otra vez me dejaré un montón de claves o de ideas, pero uno que sí que creo que es muy importante se dice mucho, pero no creo que a veces no se acaba de entender exactamente del todo, es la cuestión del vínculo, de la proximidad. Y enlazo con el tema de antes de la confianza en el sistema educativo, de esa idea, ¿no? Porque también lo hemos visto, por ejemplo, con el sistema de salud, etcétera. Siendo, digamos, una minoría que ha estado marginalizada hasta el punto de haber estado esclavizada muchos siglos y de haber sufrido un genocidio, bueno, pues como sabemos, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Claro, a veces la confianza en un sistema que no incorpora, digamos, valores, ¿no?, que no les conoce, que no es, digamos, lo suficientemente acogedor como para que no lo ha sido, para incluirles dentro de ellos. La confianza en un sistema como el educativo o el sanitario, por ejemplo, en abstracto, digamos, en general, ¿no?, muchas veces puede ser leída por ellos como la confianza en un sistema que es ajeno, ¿no? Igual que nosotros estamos muchas veces señalándoles a ellos como un colectivo que tiene valores o situaciones muy ajenas a las nuestras, cuando en realidad es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no?, obviamente. Entonces, dentro de esta dinámica, que no tiene que ver con la cuestión personal de esa familia o de eso tal, sino un poco toda la dinámica que han podido tener históricamente, es fundamental la confianza con el profesional o con la profesional que está delante, ¿no?, el construir el vínculo. Y entonces, a veces es verdad que estamos como muy centrados, bueno, pues en nuestros propios protocolos, en la necesidad de dar respuesta a nuestro trabajo, incluso en la necesidad de ir rápido con los trámites que tenemos que hacer, pues porque todos tenemos una sobrecarga de trabajo, y a veces ponemos por delante eso de la construcción de cierta flexibilidad y cierto vínculo, ¿no? Lo que quiero decir es, a veces hay que saber tener un poco de cintura, que ya la tienen muchos profesionales con estas familias, para reforzar un vínculo que luego permita trabajar cosas que igual uno querría trabajar desde el inicio, ¿no? Porque la confianza se va a construir y se va a construir en lo personal y no tanto, digamos, en la referencia, pues, a cuestiones más abstractas como la educación es algo bueno para tus hijos. Estoy caricaturizándolo un poco, pero o con las vacunas, ¿no? Por ejemplo, en salud es muy visible, ¿no? No, es que las vacunas son buenas. Bueno, sí, la familia, la mayor parte lo consideran así, ¿no? Pero también pesa mucho que sea el profesional que diga, no, es que esto es lo que tienes que hacer. Y es ese profesional o esa profesional que las familias conocen, ¿no? Pero esto enlaza con un montón de cosas, que es la estabilidad también de las figuras que están ahí, bueno, de permitir hacer ese trabajo que es más de tipo comunitario, más de tipo, ¿no?, a largo plazo, para que exista esa relación de confianza que permite entender también situaciones que si no, bueno, pues se quedan fuera del radar de los profesionales cuando trabajan, ¿no? Y cuando se construye esa relación, todo es muchísimo más sencillo, ¿no? Porque hay una comprensión mutua y hay cierta y eso no quiere decir renunciar
al tipo de trabajo, digamos, a la labor educativa en general, en el sentido pues también de, por ejemplo, fomentar que se conozca cómo funciona un sistema que quizás es diferente de la Rumanía, ¿no? El sistema educativo, pues cómo se hacen las cosas en el sentido de contactar o de acudir a tal cuestión o tal otra. Entonces, esa labor está ahí, ¿no? Pero bueno, cuando uno entiende, ¿no?, lo que decía antes, por qué una familia no acude a una cita, si lo atribuye automáticamente a la falta de voluntad, pues claro, ya está cayendo quizás en no conocer, puede ocurrir, vamos, que sea por eso, pero vamos, es raro. Normalmente hay otro tipo de razones y es interesante conocerlo, ¿no? No sé. Muy bien. Pues bueno, ya, si quieres así, bueno, me parece muy interesante todos los temas que has ido abordando. Yo creo que en cada cuestión nos ha dado así claves como para poder reflexionar en esa línea y también para poder, trabajar en aspectos que has dicho, sobre todo para, bueno, para lo que va destinado que a profesionales de la intervención y del ámbito educativo, ¿no? Por concluir, ¿quisieras decir algún aspecto, alguna idea así concluyente o o más o menos en la línea de lo que has estado diciendo, por cerrar un poco? Pues es difícil, no sé. Normalmente esta pregunta de ¿quieres añadir algo más? Como entrevistador, la gente nunca añade nada más. No, nada, animar simplemente a los profesionales, tanto educativos como sociales, pues a que sigan trabajando con la población gitana rumana y con los críos en concreto, ¿no? Todos sabemos que la educación es algo fundamental, ¿no? O sea, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y bueno, pues porque contribuye un poco a revertir, no es lo único, porque yo creo que a veces como decía, no hay que mirarla de forma aislada, ¿no? La educación es parte de muchas cosas, pero desde luego, pues es algo que contribuye a revertir, pues, esa desigualdad histórica que ha tenido la población gitana, ¿no? Entonces, ánimo y a por ello. Muy bien. Óscar, pues muchas gracias por tu dedicación, por tu tiempo y bueno, por tu trabajo y por todo lo que nos has podido aportar en esta horita que hemos estado conversando. Que muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien.